Un pasajero mexicano regañado por desobedecer a la tripulación. Sí, el mismo hombre que salvó a cientos de vidas cuando el avión falló. También, lo que parecía una escena común se convirtió en un milagro silencioso. Suscríbete ahora y descubre la historia real que nadie vio venir. A bordo del vuelo 487, entre el bullicio habitual del embarque y las instrucciones rutinarias del personal de cabina, nadie reparó en el hombre mayor sentado en el asiento 23C. Vestía una sencilla camisa polo desgastada, jeans desteñidos y zapatos cómodos. Sus manos, marcadas por cicatrices y el paso del tiempo, descansaban tranquilas sobre sus rodillas. A primera vista, parecía cualquier abuelo mexicano viajando solo, tal vez para ver a sus nietos o asistir a una reunión familiar. Nadie imaginaba que esas mismas manos habían comandado tropas en misiones de alto riesgo, ni que detrás de esos ojos cansados se escondía una mente entrenada para actuar mientras otros paralizan. Lo que sucedió minutos después del despegue pareció una escena insignificante. El anciano, distraído o quizá ya percibiendo algo inusual en el comportamiento del avión, no ajustó inmediatamente su cinturón cuando se encendió la señal. Una azafata, siguiendo protocolo, lo reprendió con firmeza y algunos pasajeros intercambiaron miradas de desaprobación. Él no respondió con enojo, solo asintió con humildad, fijó la hebilla con lentitud y volvió a mirar por la ventanilla como si ya supiera lo que vendría. En ese momento, nadie entendió que su distracción no era descuido, era anticipación. De pronto, una sacudida violenta sacudió la aeronave. Las luces parpadearon, una alarma aguda resonó en el pasillo y el piloto anunció con voz tensa que debían prepararse para una emergencia. El pánico estalló como una ola. Niños lloraban, adultos gritaban, y el aire se volvió denso con el olor del miedo. En medio del caos, mientras la tripulación trataba de mantener la calma, una voz grave y serena cortó el ruido. «Sigan mis órdenes, calmados y en fila». Era él, el mismo hombre regañado minutos antes. No llevaba uniforme, ni insignias ni altavoz, solo una presencia que imponía respeto sin necesidad de alzar la voz. Con gestos precisos, comenzó a dirigir a los pasajeros hacia las salidas de emergencia. Recordó a todos colocarse los chalecos salvavidas, verificó que los niños fueran ayudados y mantuvo una calma sobrehumana que pareció contagiar a todos. En ese instante, el anciano mexicano dejó de ser un pasajero más para convertirse en el conductor invisible de un milagro colectivo. Lo más impactante no fue solo su eficacia, sino la ironía del destino. El hombre que había sido reprendido por no seguir una regla era precisamente quien conocía mejor el valor de la disciplina en la vida o la muerte. Su liderazgo no fue improvisado. Era el fruto de décadas de servicio, de batallas enfrentadas en silencio, de lecciones aprendidas con el peso de la responsabilidad sobre los hombros. Y sin embargo, nadie lo sabría, hasta que ya era demasiado tarde para pedirle su nombre. ¿Crees que podrías reconocer a un verdadero líder si estuviera sentado a tu lado? En los primeros segundos tras el anuncio de emergencia, el caos amenazaba con convertir la evacuación en una tragedia. Los pasajeros se levantaban sin orden, empujaban, se olvidaban de los chalecos y algunos incluso intentaban recuperar su equipaje de mano. En ese momento el anciano mexicano no dudó. Con una firmeza que solo se forja en los campos de batalla o en los cuarteles más exigentes, se puso de pie, enderezó la espalda, a pesar de la leve curvatura de la edad, y alzó la mano con una autoridad que cortó el aire como un cuchillo. «¡Silencio!», ordenó, y sorprendentemente todos callaron. No fue un grito, sino una vibración de mando que resonó más allá del volumen. Él conocía la psicología del miedo. Sabía que el pánico colectivo se alimenta del desorden y que la única manera de contenerlo es con estructura, claridad y un solo punto de referencia. Sin esperar permiso ni coordinación con la tripulación, que por cierto, lo miraba con una mezcla de alivio y desconcierto, comenzó a asignar tareas. «Usted, ayude a ese niño. Tú, abre la compuerta de emergencia. Todos los demás, fila india, sin correr». Sus órdenes eran cortas,
precisas y repetidas con calma, como si estuviera en un ejercicio de instrucción en algún campo militar del norte de México. No había dramatismo, solo eficacia. Los pasajeros, desconcertados al principio, comenzaron a obedecer. Su presencia física, aunque no imponente en tamaño, era delgado y de estatura promedio, irradiaba una solidez que tranquilizaba. Sus ojos, pequeños y oscuros, recorrían la cabina sin perder detalle. En un momento crítico, cuando una mujer se desmayó cerca del baño, él mismo la cargó con una fuerza que nadie esperaba de sus brazos envejecidos y la colocó en posición segura antes de continuar dirigiendo la evacuación. Nadie supo en ese instante que años atrás había sido instructor de rescate en zonas de desastre. Mientras los motores fallaban y el avión descendía con brusquedad, él mantuvo la compostura y aseguró que cada persona supiera exactamente qué hacer y hacia dónde ir. No permitió que nadie se detuviera a preguntar ¿por qué? O ¿qué pasa? Solo existían dos opciones, actuar o morir, y él, con voz firme y mirada inquebrantable, eligió actuar por todos. Ni siquiera se puso su propio chaleco hasta que comprobó que los últimos pasajeros ya lo tenían puesto. Lo más sorprendente fue cómo utilizó el lenguaje corporal para calmar. Sus movimientos eran lentos, deliberados, sin gestos bruscos. Incluso en medio del estruendo de las alarmas, su respiración parecía controlada, casi meditativa. Esa serenidad se transmitió como una corriente invisible que unió a todos en un solo propósito: salir con vida. Y lo lograron. No porque el avión fuera seguro, sino porque un anciano mexicano, humillado minutos antes, decidió que nadie moriría si él aún podía hablar. ¿Te imaginas obedecer a un extraño en medio del pánico, solo por la forma en que te mira? Lo que nadie a bordo sabía era que ese hombre, cuyo rostro curtido por el sol del desierto y las arrugas profundas del tiempo delataban una vida de sacrificio, había servido durante más de 30 años en las Fuerzas Armadas mexicanas. No era un soldado raso, ni un oficial de escritorio. Había comandado operativos en zonas montañosas del norte, coordinado evacuaciones civiles durante huracanes en la costa del Pacífico y entrenado a generaciones de jóvenes reclutas en el arte de mantener la calma cuando todo se desmorona. Su nombre nunca apareció en los titulares, porque los verdaderos héroes rara vez buscan reconocimiento. Durante los años posteriores a su retiro, había vivido en una pequeña casa de adobe en Chihuahua, lejos del ruido de las ciudades y de los honores militares. Viajaba poco y cuando lo hacía, prefería el anonimato. Ese día, iba a Ciudad de México para asistir al entierro de un viejo camarada, otro veterano que, como él, había guardado sus batallas en silencio. Llevaba en el bolsillo una foto desgastada de su unidad en los años 80 y en su maleta una medalla que nunca colgó en la pared. Nunca pensó que ese viaje lo pondría frente a una prueba tan extrema, ni que su pasado regresaría de la manera más inesperada. En el avión, mientras los demás revisaban sus teléfonos o dormitaban, él observaba. Notó el cambio sutil en el sonido de los motores antes que nadie. Percibió la ligera vibración anormal en el piso. Su instinto, agudizado por décadas de alerta constante, le advirtió que algo andaba mal. Fue entonces que, distraído por su análisis mental del problema, no respondió de inmediato al reclamo de la azafata. No fue desobediencia, fue concentración, el tipo de concentración que salva vidas, aunque a primera vista parezca indiferencia. Cuando la emergencia estalló, su mente no entró en pánico. En cambio, se activó un protocolo mental grabado a fuego: evaluar la amenaza, identificar recursos, priorizar vidas. No había tiempo para presentarse ni para explicar su experiencia. Solo había que actuar. Y lo hizo con una eficacia que dejó boquiabiertos incluso a los miembros de la tripulación, acostumbrados a manejar simulacros, pero nunca una crisis real con tanta fluidez. Él no improvisó. Aplicó un plan de contingencia mental que había perfeccionado a lo largo de su carrera. Mientras ayudaba a una anciana a colocarse el chaleco salvavidas, le susurró en español norteño: «No se afloje, señora, hoy no es su día de irse». Ella, temblando, solo asintió.
como si sus palabras tuvieran el peso de una promesa divina. Esa conexión humana tan típica en los veteranos mexicanos, donde el respeto y la dignidad son tan importantes como la estrategia, fue clave para mantener la cordura colectiva. No era un extranjero dando órdenes, era uno de los suyos, un viejo sabio que sabía lo que hacía. Una vez que las primeras filas comenzaron a desalojar la aeronave, el anciano no se apresuró a salir. En lugar de eso, se quedó atrás, revisando cada hilera, asegurándose de que nadie quedara atrapado. Sus movimientos eran metódicos. Se inclinaba para mirar debajo de los asientos. Abría los compartimentos superiores con cuidado y llamaba por nombre a quienes ya había escuchado durante el vuelo. «Carlos, ven acá. Señora Luz, no olvide su inhalador». No era magia, era memoria operativa. Una habilidad entrenada en misiones donde cada segundo cuenta y cada persona tiene un rostro, un nombre, una historia que proteger. En medio del humo que empezaba a filtrarse desde la cabina del piloto, su camisa polo se empapó de sudor y sus manos temblaban ligeramente, no por el miedo, sino por la fatiga de la edad combinada con la adrenalina extrema. Pero nunca lo demostró. Mantuvo la voz firme, los ojos alerta, la postura erguida. Incluso cuando un joven intentó saltar sobre otros pasajeros para salir más rápido, el viejo lo detuvo con una sola frase: «Aquí no se corre, aquí se salva». El chico, avergonzado, bajó la cabeza y se unió a la fila. Lo que sorprendió a los testigos fue cómo coordinó con la tripulación sin necesidad de palabras. Con una mirada, un gesto de la barbilla o un leve asentimiento, lograba que los auxiliares entendieran sus intenciones. Era como si hablara un lenguaje universal del liderazgo, forjado en situaciones donde los malentendidos cuestan vidas. Uno de los auxiliares más jóvenes, con lágrimas en los ojos, diría después: «Pensé que íbamos a morir», hasta que él se puso de pie. Entonces supe que íbamos a vivir. Tampoco descuidó los detalles técnicos. Aunque no tenía acceso al sistema de anuncios, utilizó un megáfono de emergencia que encontró en un compartimento y repitió las instrucciones clave en español, inglés y hasta unas palabras en náhuatl, un guiño sutil a sus raíces indígenas, para asegurarse de que todos entendieran. Sabía que en una crisis la claridad del mensaje es tan vital como la velocidad, y su voz, ronca pero segura, se convirtió en el ancla emocional de más de 150 personas. Al final, cuando el último pasajero abandonó la aeronave y el fuego comenzaba a lamer las alas, él fue el último en salir. No corrió. Caminó con lentitud, como si cerrara un capítulo con dignidad. Solo cuando estuvo fuera, al aire libre, bajo la lluvia ligera del aeropuerto de emergencia, se permitió respirar profundo. Y en ese instante, con la espalda apoyada en el asfalto mojado, sus ojos se cerraron por un segundo. No de agotamiento, sino de alivio. Había cumplido, una vez más, con su deber. ¿Alguna vez has sentido que una sola persona puede cambiar el destino de muchos? Tras el aterrizaje forzoso, mientras los pasajeros eran atendidos por paramédicos y psicólogos en tierra, el anciano mexicano se sentó en una silla de plástico, lejos del bullicio. No pidió agua, ni atención médica, ni siquiera un abrigo, a pesar de que temblaba ligeramente. Se limitó a observar en silencio cómo los equipos de rescate revisaban el avión, cómo los periodistas comenzaban a llegar y cómo sus compañeros de vuelo lo buscaban con miradas cargadas de gratitud. Pero él evitaba los ojos agradecidos, como si no mereciera el reconocimiento. Para él, no había hecho nada extraordinario, solo había hecho lo que siempre se hace cuando se es militar: actuar con honor, sin importar las circunstancias. Fue un auxiliar de vuelo quien, emocionado, se acercó y le preguntó: «Usted fue militar, ¿verdad?». El hombre asintió con un leve movimiento de cabeza, sin palabras. «Gracias», murmuró el joven, y el viejo simplemente respondió: «Gracias a ustedes por obedecer». En esa breve conversación se resumió toda una filosofía. El liderazgo no es imponer, sino inspirar confianza. No es mandar, sino servir. Y ese día, aunque no usaba uniforme, sirvió como lo había hecho toda su vida. En silencio, con entrega y sin esperar nada a cambio.
Mientras tanto, en las redes sociales comenzó a circular un video grabado por un pasajero, un hombre mayor con camisa mojada y manos temblorosas, dirigiendo la evacuación con una calma inhumana. El video se volvió viral. Miles de personas comenzaron a preguntar, ¿quién es ese héroe? Pero él ya había desaparecido entre la multitud. No dio entrevistas, no aceptó premios. Solo recogió su pequeña maleta, se colocó su sombrero de palma, el mismo que usaba en su rancho en Chihuahua, y abordó un autobús hacia la ciudad. Su misión estaba cumplida. Lo que pocos supieron fue que durante la evacuación se había lastimado la rodilla al ayudar a una persona con movilidad reducida. Pero no dijo nada, ni siquiera cuando un médico lo examinó en tierra. «Estoy bien», repitió, y se alejó cojeando levemente. Esa herida, como tantas otras en su vida, quedó oculta bajo la ropa y el orgullo de quien ha aprendido a soportar el dolor sin quejarse. Porque en su mundo, el verdadero valor no se muestra con gritos, sino con silencio. Al día siguiente, en una pequeña posada cerca del aeropuerto, mientras desayunaba pan dulce y café de olla, un niño se le acercó tímidamente y le entregó un dibujo, un avión, una figura mayor con sombrero y la leyenda «Gracias, héroe». El anciano lo miró, sonrió por primera vez desde el incidente y lo guardó cuidadosamente en su cartera junto a la foto de su vieja unidad. No necesitaba estatuas ni titulares. Tenía suficiente con saber que, una vez más, había cumplido. ¿Crees que un acto de heroísmo verdadero necesita ser visto para existir? Las investigaciones posteriores revelaron que la falla del avión había sido causada por un fallo en el sistema hidráulico, un escenario raro pero extremadamente peligroso. Los expertos en aviación coincidieron en que, sin una evacuación rápida y ordenada, el desenlace habría sido trágico, y en sus informes todos coincidieron en un detalle inusual: la presencia de un pasajero no identificado, descrito como un hombre mexicano de avanzada edad, fue determinante para la coordinación exitosa de la evacuación. Ningún otro incidente en la historia reciente de la aviación civil había registrado una intervención civil tan efectiva, liderada por alguien sin autoridad formal a bordo. Sin embargo, las autoridades no lograron identificarlo plenamente. Él había dado un nombre falso al abordar, una vieja costumbre de seguridad aprendida en sus años de servicio, y su rostro no coincidía con ninguna base de datos pública. Las cámaras del aeropuerto lo captaron saliendo por una puerta lateral, sin equipaje adicional, sin prisa, como si acabara de regresar de una caminata matutina. Los periodistas intentaron rastrearlo, pero los lugareños de Chihuahua, leales a su código de silencio y respeto, no dijeron una palabra. En esas comunidades, los héroes no se exhiben, se protegen. Lo cierto es que semanas después, en un rincón olvidado de un periódico local, apareció una pequeña nota: veterano de guerra, asiste al funeral de su último compañero de armas. No mencionaba el vuelo, ni la evacuación, ni siquiera su nombre completo. Solo una foto borrosa de un hombre con sombrero junto a una tumba humilde. Pero quienes conocían su historia supieron de inmediato que era él. No necesitaba reconocimiento público, su comunidad lo conocía, y eso era suficiente. Porque en México, el verdadero honor no se proclama, se vive. Incluso la aerolínea intentó localizarlo para entregarle un reconocimiento y un vuelo gratuito de por vida. Nunca respondió a sus cartas. En cambio, meses después, un paquete llegó a la oficina central. Era su chaleco salvavidas, limpio y doblado con precisión, junto a una nota escrita a mano. Gracias por mantener sus protocolos, pero el verdadero protocolo es cuidar al otro. Un pasajero agradecido. Nadie supo si fue una despedida o una lección disfrazada de cortesía. Lo único seguro es que el chaleco ahora cuelga en el centro de entrenamiento de la tripulación, como símbolo de humildad y liderazgo real. Y aunque su nombre nunca se hizo público, su legado sí. Desde ese día, las aerolíneas latinoamericanas incluyeron en sus manuales de emergencia una nueva recomendación: identifique posibles líderes naturales entre los pasajeros, veteranos, bomberos, médicos,
A veces la autoridad no lleva uniforme, solo experiencia y humanidad. Él no lo sabía, pero había cambiado no solo un vuelo, sino la forma en que se entrena a quienes vuelan con nosotros. ¿Crees que el mundo necesita más héroes invisibles como él? Meses después del incidente, nadie en el avión olvidó su rostro. Las madres que viajaban con niños pequeños aún cuentan la historia a sus hijos como ejemplo de valor silencioso. Los auxiliares de vuelo que estuvieron presentes juran que en cada simulacro desde entonces sienten su mirada guiándolos. Pero lo más asombroso no es lo que hizo durante esos minutos críticos, sino lo que decidió no hacer después. No buscó fama, no reclamó compensación, no permitió que su foto apareciera en portadas. Para él, salvar vidas no era un acto heroico, era simplemente lo correcto. Y en un mundo donde la notoriedad se confunde con el mérito, su silencio fue su mayor declaración. Hoy en los aeropuertos de México, si prestas atención, verás a hombres mayores como él. Camisa sencilla, sombrero ligero, mirada tranquila. Muchos son veteranos, exmilitares, exbomberos, hombres que han visto el caos y aprendido a domesticarlo. Caminan sin alardes, cargan su pasado en las arrugas y su sabiduría en el silencio. Nadie los saluda como héroes, pero están allí, listos, siempre listos, para actuar si el momento lo exige. No porque quieran ser recordados, sino porque no saben vivir de otra manera. Lo que ocurrió en ese vuelo no fue una coincidencia ni un milagro. Fue el resultado de una vida entera de disciplina, servicio y responsabilidad. El anciano no improvisó la evacuación, la vivió como un eco de las miles de veces que había entrenado, enseñado y liderado en condiciones reales. Su cuerpo ya no era el de un joven soldado, pero su mente seguía funcionando con la precisión de un reloj suizo. Y en ese contraste entre la fragilidad del cuerpo y la fortaleza del alma, reside la verdadera esencia del liderazgo. La historia nunca fue ampliamente difundida, porque él mismo la enterró con discreción. Pero quienes estuvieron allí la llevan grabada en la piel. Algunos incluso cambiaron de carrera, inspirados por su ejemplo, para convertirse en rescatistas, paramédicos o instructores de emergencia, porque vieron algo raro en este mundo moderno: autoridad sin arrogancia, coraje sin espectáculo y humildad sin debilidad. Un hombre común que en el momento decisivo recordó a todos que el verdadero poder no se muestra, se ejerce con quietud. Y aunque nadie conozca su nombre fuera de ese círculo íntimo de sobrevivientes, su huella permanece. Cada vez que un pasajero ajusta su cinturón sin que se lo pidan, cada vez que alguien se detiene a ayudar en lugar de correr, cada vez que la calma vence al pánico, él está allí, no como un fantasma, sino como un recordatorio vivo. Los grandes actos no siempre tienen testigos, pero siempre tienen consecuencias. Y a veces, el héroe más grande es aquel que prefiere que su historia se cuente sin su nombre. Si te conmovió esta historia real de coraje y humildad, no olvides darle like y suscribirte para más relatos que honran a los héroes invisibles de nuestra vida cotidiana. ¿Te gustaría ver más historias como esta? Suscríbete ya.